Saludo, hermoso pueblo de Dios, espero que te encuentres bien en este día. Te habla tu hermano Luis Felipe Jerez, una vez representando esta hermosa plataforma Misionero de Cristo. Bien, en este día quiero hablar sobre un tema muy importante. Realmente muchas personas me han hecho esta pregunta. Muchas personas se están preguntando hoy en día sobre este tema, pero hoy vengo a enseñarte eh, esto. ¿Por qué puedo ver demonios si no soy cristiano? Bueno, es un tema muy fuerte. Realmente eh, es un tema que hay que debatirlo y hay que hablarlo, porque es un tema que muchas personas lo están viviendo, y lo cual me ha pasado en mi tiempo antes de yo ser cristiano, me pasaba también. Entonces quiero sacar esto a la luz, quiero revelar estos secretos y decirte por qué realmente ves estos espíritus, ves demonios sin aún ser cristiano. Pero también te voy a enseñar a cómo solucionar ese problema. Amén. Vamos a ver. ¿Por qué veo demonios sin ser cristiano, o sin ser brujo, o tener relaciones con la tiniebla? Bueno, es un tema muy fuerte, pero voy a empezar rapidito. Voy a dar una explicación lo más que se pueda, porque es un tema muy extenso. Ok, bien. ¿Por qué veo demonios sin ser cristiano? Vámonos primero al ámbito de cómo un cristiano puede ver demonios, para que me vaya entendiendo mejor. Ok, un cristiano puede ver demonios porque entra al mundo espiritual. Sabe que nosotros obviamente estamos hechos de carne y hueso y sangre. Tenemos un mundo físico, pero aparte de nuestro mundo físico, hay un mundo espiritual. Amén. Hay un mundo espiritual lo cual no podemos ver al menos que se nos muestre conforme al Espíritu Santo. O en caso de los brujos o personas que trabajan con la tiniebla, ellos no pueden ver el mundo espiritual a través de un demonio. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con una persona que no es cristiano ni es de la tiniebla? Bien, yo te voy a explicar eso. En el mundo espiritual, para tú acceder ahí, tienes que ir a través de un espíritu, ya sea el Espíritu Santo o algún tipo de demonio. Por ejemplo, cuando te vas a los Estados Unidos, a ti te pide un familiar, te hacen una identificación, ¿me entiendes? Te dan tu pasaporte, te dan un ID. Cualquier país que tú vayas necesita una identificación para poder entrar a ese país que no es tuyo. Pero ¿qué pasa? Cuando tú entras a ese país, tú tienes que entrar con tu pasaporte, tu cédula, con lo que sea. Tú dices, mira, esta es mi identificación, yo soy fulano de tal. Entonces eso mismo pasa en el mundo de nosotros. Para nosotros entrar al mundo espiritual, debemos entrar a través de una identificación. ¿Cuál es tu identificación? En caso de que eres cristiano, tu identificación es el Espíritu Santo de Dios. Amén. A través del Espíritu Santo nosotros podemos entrar al mundo espiritual. Él nos puede mostrar las cosas. Por eso es que hay cristianos que te dicen, puedo ver un espíritu de muerte, puedo ver un espíritu de depresión, un espíritu de suicidio, un espíritu de X cosa, de cualquier cosa que pase, cualquier espíritu que ellos puedan ver. Amén. ¿Por qué? Porque a través del Espíritu Santo ellos pueden verlo. Nosotros podemos acceder al mundo espiritual a través del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿qué pasa con un brujo o una persona que trabaja para la tiniebla? Los demonios que son misterio, como ellos le dicen, un misterio, lo cubrimos con la sangre de Cristo. Amén. Atamos y reprendemos todo espíritu de la tiniebla. Esto se va a poner fuerte. Hay espíritus que los brujos o los satanistas o personas que trabajan con la tiniebla se les son encomendados. Por ejemplo,
Hay un espíritu que se le comienda a una persona que trabaja para la tiniebla, un brujo, por ejemplo. A través de ese espíritu o ese demonio, el brujo puede acceder al mundo espiritual y hacer X cosa. Pero ¿qué pasa contigo que no eres cristiano? ¿Qué pasa contigo que tampoco trabaja para la tiniebla? Algún ancestro tuyo, quiero que preste atención, algún ancestro tuyo, ya sea tu madre, tu abuelo, tu abuela, tu padre, un bisabuelo o una bisabuela, alguien de tu generación debe de haber tenido contacto con las tinieblas. Y hay espíritus que son espíritus demoníacos, que son espíritus generacionales, que atraen tu generación. ¿Qué pasa? Hay gente que están en su casa, tranquilo, fregando, haciendo cualquier cosa, pero de repente ven una sombra negra que le pasa por el lado. O pueden ver X cosa, pueden ver figuras moviéndose o cualquier cosa espiritual. Es porque ya estás accediendo al mundo espiritual, ¿entiendes? A través de un espíritu. Y como tú aún no has sido bautizado por el Espíritu Santo, es por un espíritu de la tiniebla por lo cual tú estás accediendo al mundo espiritual. Así es. Entonces, ¿qué pasa con eso? Algún familiar, alguna generación hizo un pacto con un espíritu. Y hay espíritus, como te dije anteriormente, son generacionales. Ellos buscan de generación en generación. Entonces, una vez que toque tu generación, por ejemplo, te toca a ti, ese espíritu empieza a zarandearte. Ese demonio, por así decirlo, empieza a zarandearte. Y él tiene legalidad en ti, aunque tú no lo creas. ¿Por qué? Porque una vez una persona acepta un espíritu o un demonio en tu generación anterior, a ti este espíritu se te ha encomendado en el mundo espiritual, porque estas personas cuando entran a las tinieblas hacen pactos, ¿entiendes? Hacen pactos. Es por ejemplo como cuando tu papá y tu mamá, ¿verdad? Tienen una casa. Si ellos mueren, la casa viene siendo tuya. Pero así mismo en el mundo espiritual, cuando el pacto que tenían tus ancestros vienen de donde tu bisabuelo, después donde tu abuelo, después donde tu padre y luego hacia ti. Entonces así es que pasa. Esos espíritus van tomando posición de generación en generación. Cuando llegan a ti, estos espíritus de una forma u otra tienen cierto dominio en ti y pueden hacerte entrar al mundo espiritual. Ellos se te pueden revelar. Por eso hay personas, aleluya, que dicen que, disculpen el ruido de afuera, siempre una batalla con eso. Por eso hay personas que dicen que a mí se me presentó el espíritu de por ejemplo, de San Miguel. El Señor lo reprenda, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Amén. Por ejemplo, ya ese espíritu se te presentó porque ese espíritu tiene una legalidad en ti. A mí se me presentó el espíritu de fulana. Es porque ese espíritu ya tiene una legalidad en ti. ¿Entiendes? Entonces, a través de ese espíritu puedes acceder tú al mundo espiritual, lo cual te permite ver demonios y otras cosas que no deseas ver. Entonces, ¿qué pasa con eso? Por eso que muchas personas cuando van a un brujo dicen, tú tienes una luz. Y esa luz es esa generación, ese pacto que tú has tenido anteriormente. O tú no, sino tus ancestros, lo cual se te heredó a ti y se te pasó a través de la generación. Por eso que hay enfermedades que son generacionales. Por ejemplo, hay una familia que sufre de azúcar. Por ejemplo, el abuelo sufría de azúcar, luego el papá y ahora te toca a ti. Entonces, ¿qué pasa con eso? Son maldiciones generacionales, son espíritus generacionales. Hay cosas que son, por ejemplo, que... Mira, suena muy chistoso, pero esto es generacional. Esto son cosas generacionales. Que el esposo se muere cuando la persona cumple X años. Por ejemplo, la mujer cumple 72 años. Ya el esposo muere a esa edad. Tiene que
Y tú ves que todas las hermanas de esa mujer que tiene 72 años, cuando cumplen 72 años, los esposos se mueren. Ellas todas quedan viudas y los esposos toditos se mueren. Entonces hay que tener cuenta con eso, porque son cosas que son generacionales. ¿Ya me está entendiendo? Entonces, una vez que tú comprendes que a través de la generación puede venir un espíritu atrás de ti, ya ahí tú accedes, porque en el mundo espiritual te conocen. En el mundo espiritual tú tienes una identificación. Dice, esta persona que está aquí, un ejemplo, fulano tiene una identidad en el mundo espiritual de parte de la tiniebla. ¿Por qué? Porque su ancestro hizo un pacto con nosotros, hizo un pacto con su generación y él se encuentra en la generación de ese ancestro. Entonces ya te tienen identificado en el mundo espiritual. Por eso es que tú eres un ente espiritual, por eso es que a ti te conocen en el mundo espiritual. ¿Ya está entendiendo? Es algo muy complicado. Yo sé que a mucha gente no le gusta escuchar esta cosa, pero es algo real. Y el mundo espiritual es más real de lo que nosotros vemos. Realmente hay cosas que son muy ocultas. Muchas personas no la quieren hablar, no quieren testificar, pero son cosas que son realmente que hay que hablarla. Pero una vez ya tú estando en ese estado, por ejemplo, de que tu familia generacional haya sido brujo y eso, ya a ti se te hace ese llamado, los espíritus se te aparecen, demonios se te aparecen mucho, entonces se te aparecen por sueño, se te aparecen en persona o por cualquier medio. Ellos te están reclamando, porque tú perteneces al mundo espiritual de parte de la tiniebla a través de la generación tuya. Y esa es una de las formas. Pero ¿cómo yo puedo romper con esa maldición? Bueno, dice la palabra en Colosenses capítulo 2, versículo 14, que Cristo anuló el acta de los decretos que se había levantado en contra de nosotros. Entonces ahí ya te das cuenta que Cristo anuló el acta de los decretos que se había levantado en nuestra contra, sobrepasando todo principado y toda potestad y sepultándolo en la cruz. ¿Qué pasa con esto? Que ya una vez tú le das la legalidad a Cristo, Cristo toma parte en tu vida. Dice Cristo, esa persona tenía algo generacional y espiritual. Amén. Pero cuando yo llegué, dice Cristo, yo rompí todo eso. Yo rompí todo ese esquema espiritual. Ahora esa persona me pertenece a mí. No solamente hay que creer que Jesucristo es nuestro Señor, también hay que confesarlo con la boca. Porque dice la palabra que con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. Y cuando tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, ya le estás dando legalidad al Señor Jesús. Y Él toma parte en tu vida. Ya la tiniebla no forma parte, sino Jesús. Entonces, ahí ya Cristo viene rompiendo todas esas maldiciones generacionales. Cristo viene rompiendo todos esos pactos que tus ancestros han hecho. Por eso es que hay personas que han tenido problemas, enfermedades generacionales, y desde que se meten a cristianos, como que se sana. ¿Por qué? Porque Cristo rompe con esa maldición generacional. Hay personas que su familia viene de la miseria extrema, pero desde que llegan a Cristo prosperan. ¿Por qué? Porque esa miseria era un espíritu de generación. Entonces, cuando Cristo entró a su vida, a la vida de esa persona, Cristo rompe con todo eso. Por eso es que es bueno siempre cuando le hacen el llamado a uno en las iglesias o un cristiano, le dice, tú quieres aceptar al Señor. No es que te están diciendo que te conviertas ahí mismo, simplemente es para que tú le dé autoridad a Jesús de que Él entre en tu vida y rompa todos los decretos que la tiniebla han tenido en tu contra. Amén.
También una de las formas que podemos entrar al mundo espiritual es cuando prendemos velas a santos. O sea, un ejemplo, a la Virgen le prenden una vela, ¿verdad? Ya esa acción lo que hace es que ese espíritu ese demonio que está oculto en la Virgen, ya viene siendo pertenencia a ti. Entonces, una vez que él toma pertenencia a ti, tú puedes ver todos los demonios que te rodean, puedes ver sombras que te pasan por el lado, puedes ver cualquier cosa, porque le estás dando legalidad a ese demonio en tu vida. Entonces, ¿qué te aconsejo? No le des legalidad a ningún espíritu de la tiniebla. Dásela a Cristo, porque Él es el único que anula los actos de los decretos que se levantaron en tu contra, como dice la palabra. Y si tú quieres confesar a Jesús en esta hora, yo te voy a ayudar. Voy a hacer una oración por ti, para que tú aceptes a Jesucristo como tu único Señor y Salvador. Amén. Levanta tu mano y repite esta oración conmigo. Amén. Señor Jesús, te pido que entre a mi vida. Sé tú mi único Salvador y mi único Señor. Te confieso como mi Salvador y mi Señor eternamente. Eres el único que tienes toda la potestad de mi vida, todo el control de mi vida, todo dominio de mi vida. Y ahora, Señor Jesús, te pido que rompa todo decreto, que anule todo decreto que las tinieblas ha levantado en mi contra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Espero que este video te haya servido de información. Espero que tú también hayas aceptado al Señor Jesús y que esos decretos que te tenían atado al mundo de la tiniebla se rompan. En el nombre de Jesús declaro una vida libre para ti. Amén. Te sirve en este video tu hermano Luis Felipe Jerez. Nos congregamos en la iglesia Jesucristo es el Camino, bajo la cobertura del pastor Carlos Villanueva. Allá nos encontramos y un placer hacer este video para ti. Compártelo, dale like, suscríbete y sigue nuestra página. Y contamos contigo. Dios te bendiga abundantemente. Amén.